Entonces, para aplicar el control de calidad, requerimos controlar. Controlar es medir lo logrado con relación, pues, a un plan o una norma. Con base en esto, nosotros tenemos que corregir las desviaciones en relación a la norma. Entonces, el control de calidad involucra fijar un plan, sistema de mediciones y corregir desviaciones respecto al obtenido. ¿Qué controlamos? Controlamos tiempo. Controlamos la calidad del material y controlamos costos. El tiempo involucra un costo, la calidad también involucra un costo. Entonces, pues muchos se dejan guiar pues por el dinero, ¿no? Como en todo. ¿Y cómo se genera un proceso de calidad? O más bien, ¿quiénes intervienen en un proceso de calidad? Vamos a empezar aquí. Laboratorios centrales. Por ejemplo, en México, pues es que no sé si es centro de investigación o laboratorio central. Vamos a poner como laboratorio central el CENAM. Centro Nacional de Mediciones. Definen los estándares de medición, pues para el comercio justo y otras cosas, ¿no? Centros de investigación. Estamos hablando de carreteras. Puede ser el Instituto Mexicano del Transporte. Acuérdense, estamos más como hablando de carreteras y vías. Bueno, sí, de carreteras, a fin de cuentas. Centros de investigación. Pues hay un buen, más bien relacionado con el transporte o la ingeniería civil. Bueno, más bien transporte, pues el Instituto Mexicano del Transporte. Y obviamente las universidades grandes, tal vez la UNAM. La UNAM tiene un laboratorio de vías terrestres. Está bastante grande. El Poli, la verdad, no sé. Pero la UNAM tiene un laboratorio de vías terrestres grande. En general, pues aquí también está AASHTO, que no es de México, pero pues es pues es la asociación y desarrollan, o sea, es considerada como un laboratorio central también en Estados Unidos, tal vez. Grupo revisor de especificaciones. Pues hay muchos comités técnicos. Entonces, pues, las asociaciones tienen sus comités técnicos. Entonces tienen sus comités técnicos y las industrias también pertenecen a estos comités técnicos, no solo los académicos, también la industria, obviamente dependiendo del ramo que en específico, pero son los que generan especificaciones, ¿no? Estas especificaciones, pues obviamente tiene que haber una relación con centros con laboratorios centrales para que los laboratorios centrales generen la normativa. Pero la normativa también parte pues de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, tanto los technical committees, bueno, los comités técnicos, los laboratorios centrales, incluido hasta los residentes de obras, esto sería tarea de todos, estar enterados de qué es lo que se está descubriendo, qué es lo que se está investigando. Entonces, los centros de investigación también son parte fundamental para el desarrollo del control de calidad.
A lo mejor ya en un aspecto más práctico, podemos decir que pues de aquí salen las normas, ¿no? De esta parte salen las normas, los procedimientos de prueba. A ver. Ok. Entonces, pues salen procedimientos de prueba. Pero también procedimientos constructivos, ¿no? A lo mejor ya en una parte más práctica, en la aplicación del control de calidad, intervienen los laboratorios de obra, que obviamente tienen que seguir lo que dice el laboratorio central, la normativa. Interviene la supervisión. Pues la supervisión está, pues la palabra lo dice, ¿no? Está supervisando que se lleve la obra en tiempo, en forma y con la calidad requerida y bajo las especificaciones de la obra. Y pues también se tiene que involucrar en el control de calidad del constructor, ¿no? La residencia de obra. A fin de cuentas, el que ejecuta la obra tiene que colaborar con la calidad. Entonces también tenemos que controlar tiempo, habíamos dicho, calidad y costo. Entonces todo proyecto o obra es una seriación de seriación o paralelización de actividades. Entonces para crear algo, para generar algo, tenemos que realizar un montón de actividades, ¿no? Y entonces en el control de calidad, las distintas actividades que se controlan a través de medición. Entonces para la medición requerimos herramientas y procedimientos de prueba. Y requerido, o sea, de la medición, pues obtenemos valores, ¿no? A fin de cuentas. Y estos valores se comparan con los estándares, con las normas. Y entonces, como control de calidad, tenemos que encontrar la desviación entre lo medido y lo que debe ser. Aquí hay mucho uso de la estadística. Ojalá que sepan, yo soy muy malo en estadística. Y lo medido, pues es a través de esto de aquí, las herramientas y procedimientos de prueba. Y lo que debe ser es acorde a las normas. Y entonces, puede que encontremos que lo que debe ser y lo que medimos sea lo mismo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pues, sigan trabajando así de bien. ¿Qué pasa cuando lo medido no es lo que debe ser? Entonces aquí entra una decisión más fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos? Descartamos el lote. Descartamos. Levantamos la capa de pavimento. ¿Qué hacemos, no? Ya aquí tienen que intervenir todos los actores, ejecutor, bueno, el contratista, la supervisión, el laboratorio. ¿Y con miras en qué? Pues en la calidad, ¿no? ¿Y quién es el que disfruta de la calidad? El usuario. Entonces, todo esto es para que el usuario de carreteras pues sienta un nivel de confianza y de seguridad y de confort cuando está haciendo uso de ellas. Entonces, dependiendo de la decisión, puede o no haber una corrección. Si todo está bien, pues todo está bien. ¿Qué es el control de calidad? Conjunto de principios, prácticas y tecnologías de una organización o industria. ¿Nosotros de qué estamos hablando? Industria de la construcción. Industria de
la construcción. Pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos infraestructura, ¿no? Infraestructura. Y de la infraestructura, pues igual nos enfocamos más ahorita vamos a hablar de carreteras. ¿Ok? Obviamente la industria del metal tendrá sus propias principios, prácticas y tecnologías. Y pues somos o vamos a ser o ya casi somos ingenieros, entonces siempre tenemos que tratar de realizar las cosas de la manera más óptima y al menor costo posible. Bueno, obviamente si involucramos costos, el menor costo, pues nos estamos yendo también al óptimo en cuanto a costos, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos? Normas de calidad, estimación de la concordancia, o sea, pruebas, comparación de los valores obtenidos de las pruebas. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que tener una información con el debe haber una información entre el que hace el control y el ejecutor. Oye, tu carpeta, tu mezcla de concreto no tiene el revenimiento adecuado, entonces te pido por favor que revises tus procedimientos de dosificación. O no sé, bueno, la carpeta fue colocada a una temperatura más baja de lo adecuado, por lo cual se recomienda. Entonces tienen que estar en constante comunicación con el que está ejecutando la obra para que tome sus decisiones de corrección. No puede hacer lo que él quiera. Siempre tiene que tener en mente que las obras tienen que tener una calidad adecuada y pues también seguridad, obras, calidad, pues para el usuario, ¿no? Para el usuario. Y a fin de cuentas el usuario de los caminos pues somos todos. Y cuando yo compro una bolsa de Sabritas, ¿quién es el responsable de esa calidad? Es Sabritas y yo, porque yo me las como y yo no me quejo. Entonces, si yo me quejara, yo también yo soy responsable de esa calidad. Si no me gustan, me tengo que quejar para que el productor o el ejecutor haga lo adecuado, ¿no? Pero nosotros en obras públicas, ¿quién es el responsable? Aquí el usuario no es el responsable, pues es el responsable por votar a sus autoridades, pero la responsabilidad en obras públicas recae en las autoridades, ¿no? Eso no quita que el ejecutor o el contratista tenga que seguir un esquema de calidad, ¿no? Y obviamente involucra más cosas como la ética y lo que quieran. Pero a fin de cuentas es responsabilidad de las autoridades públicas que la calidad de las obras sea cumplida, por lo cual las autoridades públicas deben contar con un esquema para revisar este tipo de asuntos. ¿Qué actividades hay en el control de calidad preventivas? O sea, antes de que se esté ejecutando la obra, ¿no? Pues, ¿qué pueden hacer como preventivas? Pues ver los bancos de materiales tal vez, cercanos a la obra y que cumplan las características. Entonces, tiene que analizar los materiales que hay en la región o que van a ser utilizados en la obra y que cumplan esa calidad. ¿Y qué tal que fulano de, no sé, constructora, no sé, Construmás, no sé si exista, Construmás, se llevó la obra, pero qué tal que tenemos materiales arcillosos y pues él nomás tiene, no sé, un compactador vibratorio, ¿no? Entonces a lo mejor ahí, por eso aquí está esta tablita, nosotros como ingenieros tenemos que saber algo de geotecnia. Entonces, por ejemplo, la grava, su espesor, no más de 30 centímetros, su espector para que se compacte, y un compactador de pata de cabra, pues no es aplicable para gravas y arenas.
Entonces, una actividad preventiva pues, puede ser ver si Construmas... Ok, entonces control de proceso. Pues luego no me... yo por ahí creo que vi que alguien trabaja en reencarpetación asfáltica, si no mal recuerdo. Y no me va a dejar engañar que luego son medio canijos, ¿no? Entonces, si se pide que se... Ay, se me fue la palabra. Bueno, si se pide que se frese, por ejemplo, los 5 centímetros o 3 centímetros superficiales de carpeta, pues a veces fallan con los espesores, ¿no? Entonces, este tipo de asunto siempre se tiene que estar vigilando. Igual imagínense que se acamellona el material y tiene 50 centímetros de espesor. Pues es una arcilla, no sé, no es un SM, es una arena limosa. Es un SM, arena limosa, clasificación SUX, SM, acuérdense, es del SUX. Y entonces este espesor, pues cuando lo compacten, pues nada más se va a compactar la parte de arriba, ¿no? Es un espesor muy alto. Entonces en el control de proceso, siempre tenemos que estar midiendo eso a las alturas del espesor de compactación, las levantadas, pues, el espesor de compactación. Y bueno, ya cuando termina todo, pues, ¿qué pasa si pues siempre nos manejamos por dinero, ¿no? Hay un catálogo, hay un monto ya bien definido hasta con centavos, pero ¿qué pasa? Que en el momento de la ejecución se realizan menos trabajos, o hay ajustes, o se cambian los espesores, o se cambian las calidades. Entonces, pues al final siempre tiene que haber pues este tipo de verificación de qué fue lo que se hizo, qué metas se cumplieron, qué falló, qué faltó, pues para que se termine la obra lo mejor posible, ¿no? Y parte importante del control de calidad pues es siempre motivar a que se esté realizando control de calidad a través de la retroalimentación. Entonces, como yo les decía, control de calidad siempre tiene que estar en constante comunicación, pues a fin de cuentas con el contratista, ¿no? Con el que esté ejecutando los trabajos. También si hay alguna especie de... Pues es que luego supervisión tiene su control de calidad y contratista también, pero vamos a dejarlo así. En autoridad, ¿no? Autoridad. Entonces, por ahí siempre tiene que estar el control de calidad, informando al contratista, también a la autoridad, pues que los trabajos se estén desarrollando de la manera acorde en cuanto a calidad de materiales y a la calidad de los procedimientos. Siempre tenemos que revisar que, por ejemplo, que no se esté compactando bajo lluvia, que las temperaturas mínimas estén acordes al tirado de la carpeta caliente, por ejemplo, el revenimiento del concreto, la resistencia a ciertas edades del concreto ya después de colado, los elementos estructurales, los porcentajes de compactación de los suelos, en fin, son muchas cuestiones que engloban tanto proyecto como calidad de materiales, como procedimientos constructivos. Y bueno, el fin es el producto final, ¿no? En esta tabla está padre porque vemos algunos equipos de compactación y vemos cómo funcionan respecto al tipo de suelo. Entonces los compactadores de rodillo tipo pata de cabra, pues son muy buenos para arcillas y son buenos para limos, pero se evitan en arenas y gravas. Y por ejemplo, la vibración. Este es presión como con esto que hace el kneading. El kneading es pues, tejer a fin de cuentas, esa es la palabra en inglés. Pero aquí en el fenómeno se refiere a lo que hace esto, la penetración por esta patita, ¿no? Y la vibración, pues es el rodillo, a pesar de que, o sea, está bien pesado y pues aparte va vibrando, ¿no? Y para qué es muy bueno este equipo, para la grava, para la arena es excelente, para el limo es muy pobre la compactación y para la arcilla no se recomienda. Entonces, este tipo de conocimientos se tiene que aplicar, pues tanto en acciones preventivas, yo les decía, se puede revisar el equipo constructivo que llegó a obra y pues también en el control mismo del proceso.
Y bueno, aquí hay las etapas que yo les comentaba, proyecto. Pues aquí estamos en laboratorio, ¿no? En laboratorio, pues a lo mejor estamos determinando las características apropiadas de los materiales. Características y las calidades, ¿no? O sea, la calidad que se está obteniendo del producto aplicado. Pues en la construcción también, yo les decía, hay que estar revisando esos espesores, que se ponga el espesor que fue diseñado, no sé, aquí se me ocurrió poner un 12 centímetros. Y bueno, también, por ejemplo, aquí se está haciendo la extracción de un núcleo. Con esto podemos medir el espesor terminado, ¿no? Es lo que yo les decía, si el proyecto trae X espesor de carpeta, pues hay que revisarlo. Y bueno, estas probetas no estoy muy seguro, no estoy seguro si se puedan revisar para, no sé, pues tal vez Marshall. No sé qué otro uso se le pueda dar al bueno, contenido de asfalto, granulometría, pero me queda la duda si se podrá hacer algo de estabilidad Marshall, ¿no? Porque pues son, son pastillas distintas y el modo de realización es distinta. Pero sin duda de esta núcleo sabríamos información muy importante. Sabríamos el espesor, podríamos saber la granulometría, podríamos saber el porcentaje de asfalto, etcétera. Y el control de calidad no solo engloba el proyecto y la construcción, no es de ya acabamos, bye. También tiene que haber en la operación. Recuerden, los materiales pues se deforman, los materiales pierden sus características eh, pues conforme pasa el tiempo. Tenemos fenómenos de creep a largo plazo. Las cargas aplicadas pues pueden ser muy distintas. Bueno, las cargas y acciones que nosotros consideramos para nuestro diseño pueden ser muy distintas a las que se presentan en el sitio. Entonces podemos tener fallas, ¿no? Y tenemos que realizar el control de calidad ya en la operación, por ejemplo, de la vía, pues para asegurar el confort, ¿no? El confort, la seguridad del usuario. El confort y seguridad del usuario. Entonces, pues no queremos que exista todo este tipo de agrietamiento en el pavimento. No queremos que las superficies estén onduladas. Entonces, pues hay que sacar también índices de rugosidad, etcétera. El control de calidad también aplica en la operación. Y bueno, aquí eran los ejemplos, estudios necesarios. Se me olvidó los tratamientos. ¿Qué pasa si no hay materiales que cumplan la calidad requerida por la especificación en lugares cercanos? Pues tenemos que hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? Para poder utilizarlos. Y bueno, les decía, o sea, siempre tenemos que medir superficies y espesores. Yo a lo mejor ahorita me fui mucho con, el, con la carpeta de concreto asfáltico, pero pues también tenemos que revisar todos los elementos estructurales, ¿no? Hasta las banquetas. Y bueno, las especificaciones también son muy importantes para el control de calidad. Fijan de un modo u otro las metas que se persiguen. Normas de construcción. Y bueno, aquí les dice que las normas de construcción pues resultan de investigaciones y experiencias, ¿no? ¿Qué son las investigaciones? Pues los estudios minuciosos. Y cuando ustedes realizan un proyecto de investigación, pues regularmente, o bueno, yo pensaría que en un proyecto de investigación analizan diversos factores físico-químicos de los materiales y también pues en una investigación no solo se estudian los materiales, sino también las acciones que actúan sobre ellos, ¿no? Acuérdense, como ingenieros en nuestros diseños, suponemos hipótesis de carga. Recuerden, no hay nada bien definido. Lo que sabemos hoy puede estar erróneamente equivocado mañana. Entonces, sin duda, estas investigaciones consideran las características de los materiales, o sea, el estado físico, químico, y las acciones a las que están sujetas. Yo como geotecnista,
pienso en la prueba triaxial. La prueba triaxial no solo involucra el material, también involucra pues acciones. A lo mejor bueno, pues esto va relacionado con cualquier prueba de compresión, ¿no? A fin de cuentas. A lo mejor para el concreto pues nada más tenemos esfuerzos pues digamos axiales normales, ¿no? En esta dirección, mientras que en una prueba triaxial pues podemos tener esfuerzos principales y esfuerzos secundarios. Una prueba, pues es que también las pruebas de penetración, o sea, aunque sea otro fenómeno, pues cuando nosotros realizamos la penetración estamos involucrando las características de los materiales, pero también una acción. Bueno, estas son más pruebas mecánicas, ¿no? Yo a lo mejor me clavo, porque también están las pruebas de descripción. A lo mejor una granulometría, aquí no hay acciones, ¿no? Nada más estamos despiezando el elemento, la matriz de suelo. A ver si, bueno, voy a ponerlo. Si no... Luis, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? A ver, yo le voy a dar. Ahí está. Y bueno, las especificaciones de proyecto siempre las tenemos que seguir. Pues ahora sí que el proyectista, ¿no? Esto, a lo mejor aquí el proyectista pues tiene que saber qué rollo, ¿no? Y si no, para eso está la residencia de obra, la supervisión. O sea, no le tenemos que dejar todo al proyectista, no sabemos cuáles sean sus tablas. Pero bueno, por ejemplo, aquí en las especificaciones yo estoy viendo que la subrasante o el terreno natural, subgrade es subrasante, ¿no? Pero bueno, vamos a definir que el nivel de subrasante tiene que estar compactado, tenemos que tener un relleno de 4 pulgadas de grava, los hombros de esta losa tiene que tener una terminación, pues supongo que compactada. Y aquí tenemos pues que es una losa con malla electrosoldada 6x6 y pues el refuerzo está a la mitad, es una losa de 5 pulgadas. Y entonces aquí dice que se tienen que hacer juntas transversales y longitudinales de contracción a cada de 5 pies, no sé qué es esto, OSI-max. Y las juntas deben tener un espesor de 3/8 de pulgada cada 25 pies. Supongo que esta es en una dirección y esta es en otra. Pero bueno, estas son las especificaciones. Las especificaciones las tenemos que seguir. Pero yo digo que también se pueden cuestionar. Yo que sé que el proyectista conoce mi zona de obra. ¿Qué tal que trajeron un proyectista de Monterrey y mi obra es en Chiapas? Las condiciones climáticas no se parecen en absoluto y no estoy seguro que las condiciones geológicas, o sea, sí, pues igual, ¿no? Lo mismo. La geología y el clima cambian, pues no sé, cada metro casi. No cada metro. Ok, calidad de los materiales. Aquí puse esta imagen porque pues a fin de cuentas estamos pues yo les dije, pues sí, ejecución de carreteras, cimentaciones, vías terrestres. Entonces aquí tenemos una sección transversal en balcón. ¿Por qué es en balcón? Porque tenemos el terreno natural, por ejemplo, tenemos un talud y tenemos que realizar un corte para darle cabida a nuestra vialidad, pero pues resulta que no cabe, ¿no? Yo quiero que tenga un ancho en específico, que tenga un cuerpo de ida, bueno, que tenga cuerpos en los dos sentidos, entonces a lo mejor yo requiero más superficie. Entonces tengo que hacer uso de un terraplén, ¿no? Entonces aquí tengo un terraplén y aquí tengo un corte. Entonces es una sección mixta o en balcón. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí un río, ¿no? Que tengo que proteger. O bueno, no puedo encimarme. Entonces aquí va el río. ¿Y qué tal que el pateo, el talud de este talud,
pues me llega aquí, ¿no? Entonces yo no puedo invadir el río. Entonces a lo mejor tengo que manejar ese pateo, pero ahora tengo que poner un muro de retención. Entonces para esta zona, imagínense, ¿y qué pasa qué pasa si esta zona, el talud, tiene una geología, tiene una roca muy inestable? No sé, tal vez la dirección y el buceamiento de la roca sean perjudiciales para nuestro corte, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a mí se me ocurre que aquí yo voy a aventar un concreto lanzado. Entonces yo aquí estoy aventando un concreto lanzado. Es un corte bien inestable por la dirección y el buceamiento de la geología de mi roca. Entonces yo como soy de suelos, pues yo soy geotecnista, ¿no? Entonces que me ocurre hacer unos anclajes. Entonces fíjense, a ver, vamos a ver. Concreto lanzado. Aquí tenemos pues acero de refuerzo y grout. Ese es un refuerzo de suelo, es un sol nailing. Y grout. Y luego aquí tenemos la vialidad, tenemos el pavimento. Entonces aquí tenemos un buen de capas, ¿no? Entonces tenemos la carpeta de rodamiento, de rodadura. La capa superficial, que puede ser pues de concreto asfáltico, de concreto hidráulico. Y a lo mejor imagínense que le ponemos una base, ¿no? Ese es otro material. Bueno, pues sí, es grano, pero es otro material. ¿Y qué tal que lleva una subbase? Otro material. ¿Y qué tal que le pongo una subrasante? Y pues aquí ya no me alcanzó el material, aquí es terraplén, o sea, aquí ya saqué el talud. Entonces puse material con características de terraplén. Y pues este muro es de concreto hidráulico, ¿no? O bueno, a mí se me ocurre que este sea de concreto hidráulico. Entonces imagínense la calidad de los materiales que involucran el programa de pruebas para esta obra que les estoy platicando. Pues a fin de cuentas se tienen que revisar las anclas, los anclajes. A lo mejor bueno, ya depende si es sol nailing o si se está realizando algún preesfuerzo o se están esforzando los torones. Puede ser un refuerzo estático, digo, pasivo o activo, ¿no? A fin de cuentas. Pero también tenemos el concreto lanzado, tenemos otro material. Tenemos la carpeta de rodamiento, otro material, la base, la subbase, la subrasante, otro material, muchos materiales, aquí pues 4 a lo mejor. El terraplén es otro material. El concreto hidráulico es otro material. El acero de refuerzo de aquí es distinto al de acá, entonces es otro material. Entonces, el control de calidad, por eso requiere de un proyecto también para saber qué es lo que vamos a realizar. Todas las obras son distintas y en una obra carretera, pues cada tramo también tiene sus propias características. Entonces, pues a veces sí requiere de mucho conocimiento. Y bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver calidad y prueba de los materiales. Pues para un pavimento, ¿no? Es de lo que vamos a ver. Les conté que la primera parte del curso básicamente vamos a diseñar pavimentos. Esta gráfica pues está en el ASHTO. Ay, ¿dónde va ASHTO? ASHTO 93, diseño de pavimentos. El documento que les mostré. Entonces aquí tenemos una sección de pavimento flexible y una sección de pavimento rígido. Entonces, pavimentos. Rígido, como tu ex, y flexible, como las amigas y los amigos, ¿no? Y entonces en rígido tenemos que la carpeta de rodamiento, el 9, es una losa de concreto. Es concreto hidráulico, ¿no?
Y el concreto, el pavimento flexible es el 8, es una carpeta de rodamiento. Y es una mezcla de concreto asfáltico. Regularmente es denso, ¿no? En inglés le llaman HMA, por ejemplo, al del que estoy hablando, Hot Mix Asphalt. También hay aplicaciones en frío, pero pues nada como el HMA denso. Pero bueno, hay aplicaciones que requieren en frío. Y si se fijan en el pavimento flexible tenemos el 7 que es una base hidráulica. A ver, entonces aquí, ¿cómo le hago? Pues aquí es la carpeta. Vamos a poner carpeta. Ok, marco. El 7 es una base. El 6 es una subbase. Subbase. Entonces, si se fijan, el concreto, el pavimento rígido, puede o no llevar base. Entonces, base hidráulica es opcional. Se usa porque, pues más bien es para dar una superficie uniforme. Porque realmente la base hidráulica no aumenta tanto la resistencia de un pavimento de concreto, de un pavimento rígido. La base hidráulica tiene otras funciones, más bien para evitar la migración tanto de finos, para tener una superficie de soporte de la capa superficial de la losa, por ejemplo, y para que no se pierda tanto la estabilidad y soporte de los tableros de la losa. La resistencia que incrementa la base hidráulica pues no es considerable. También ayuda mucho para el drenaje, pues por eso también el nombre de base hidráulica. Permite la migración del agua de manera el coeficiente de permeabilidad pues es muy alto. El 6 es la subbase que damos. 14, ¿qué tenemos aquí? El 14 es la subrasante, la línea de la subrasante. Entonces la línea de la subrasante es muy importante. Aquí ya depende también de la filosofía de diseño. Pero la línea de subrasante me va a definir, para algunos autores, la estructura del pavimento y las terracerías. Entonces yo tengo la subrasante aquí. La subrasante. Lo que venga aquí abajo son terracerías. Y lo que venga aquí es la estructura del pavimento. Hay filosofías. Habrá alguien que les diga otra cosa. Pero para Ashtoy yo creo que pues esto es lo adecuado. Y si se fijan, el 4. Material seleccionado o cama preparada. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Yo les decía una sección mixta. Creo que ya la acabo de... A ver. Entonces aquí viene el terreno natural, ¿no? A ver. A ver, ya. Aquí viene el terreno natural. Entonces el terreno natural. Y en rojito. ¡Ay! En rojo tenemos el proyecto. Entonces tenemos el proyecto, ¿no? Y entonces en esta sección que tengo que realizar un corte. Y en esta sección de acá es corte y acá es terraplén, ¿no? Entonces aquí la cama de la vialidad, pues yo la tengo que preparar. A esto se refiere con prepared roadbed. Entonces yo, a lo mejor 15 o 30, no, 15 es muy... Yo diría que 30. Bueno, según yo el libro dice 15, entonces déjenme ver. Pero pues entre 15 y 30 se remueve, se escarifica y se recompacta. Entonces es la cama. En esta parte de aquí es cama, ¿no? Porque aquí ya es corte, aquí ya es terraplén. Entonces aquí es prepare roadbed, o sea, la cama compactada.
Pero si nosotros seguimos aquí en el terraplén, aquí ya dice que es material seleccionado. Entonces, no sé, a lo mejor para la normativa de México, aquí yo pondría una subrasante, no sé. Entonces, aquí ya es un material preparado que yo traje, seleccionado. Cuando yo hablo de material seleccionado es porque tiene unas características bien buenas, ¿no? No es cualquier material de desecho. Y en 15 ya tenemos el terreno natural. Entonces aquí viene el terreno natural en el 15. De aquí para abajo ya no le movemos nada al suelo. Porque esto fue lo que preparamos, lo que recompactamos, lo que escarificamos y recompactamos. Entonces a partir del 15, pues yo ya no tengo nada. Digo, yo ya tengo terreno natural, el suelo de soporte. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales de una sección rígida y una sección flexible y de una sección rígida? A ver, vamos a hacer un pequeño, pues vamos a preguntarle a... Pues vamos a empezar con el que está hasta arriba. Alan Raimundo Maya, ¿te encuentras ahí, Alan? ¿Estás bien atento a la clase, Alan? Soy yo, profesor, lo que no soy Alan, es que es el perfil de mi hermano, no me puede conectar. Ah, caray. Voy a perderle. Entonces, ¿a quién le estaremos preguntando? Pues a ver, entonces, hermano de Alan Raimundo, que eres el estudiante. Igual soy ¿Notaste algo que caracterice a un pavimento flexible de un rígido? A ver, dime una característica de un pavimento flexible. Pues uno es con concreto y el otro es puro asfalto, ¿no? La preparación es diferente. Ok, entonces en flexible es asfalto, ¿no? Quedamos que era HMA en Así inglés, es. Hot Mix Asphalt. Entonces es concreto asfáltico. Asfáltico. Muy bien, hermano de Alan. O ya se me olvidó quién eres. Sección rígida, Vaya, tan por concreto. el apellido. Muy bien. Concreto hidráulico. Concreto hidráulico. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos. Ya tiene su participación el compañero. También dijimos que a lo mejor tiene una base, ¿no? Que no es tan necesario. Una base hidráulica pueden oír. Pueden oír. Pueden oír. A lo mejor aquí para el ASHTO hacen falta en la sección de concreto asfáltico, en la sección de pavimento flexible, a lo mejor hacen falta las ligaduras que se dan entre capa. Entonces se hace un riego de emulsión asfáltica, ¿no? Para unir bueno, aquí no sería acá. Para unir las capas y para unir más bien la capa de concreto asfáltico o la base asfáltica con las capas más granulares. En inglés el término es unbounded, que es no unidas, unbound. Entonces se tienen capas que no son unidas, capas no unidas. Entonces, ¿cuáles son las capas no unidas? Pues la base hidráulica, la subbase, etcétera, ¿no? Las capas que son más netamente granulares. En cambio, las capas que ya están unidas, que son las bounded, pues aquí ya hay algún aglomerante, ¿no? Un elemento que aglomera los materiales como el cemento, pues el concreto a fin de cuentas. El cemento es el agua, el cemento, el aglomerante. Y en el concreto asfáltico, pues es el asfalto. Entonces estas capas que están unidas se tienen que unir con las capas que no están unidas, o bueno, más bien las capas granulares con las capas ya más prefabricadas a través de riegos de emulsión.
De hecho, aquí estaba más padre la ilustración del... Bueno, para esto que estoy explicando, estaba más padre la ilustración del Wang. Déjense las pongo. A ver, aquí está, mira. Ok. Ay, no se pudo. Entonces pongo esta para que también se vaya en los apuntes. Entonces esta es la sección. Entonces esta es la sección de concreto, bueno, sección de pavimento flexible. Esta la encuentran en el Wang, ya ven que les dije que ese era un buen libro en inglés de pavimentos. Y pues es la carpeta superficial. Entonces esta es la carpeta, vamos a llamarle carpeta de rodadura. Carpeta. Qué feo que va. Carpeta de rodadura. Esta puede ser una base asfáltica. Esto es más bien para carreteras de altas especificaciones o carreteras con tránsito elevado. También puede ser una base estabilizada. Pues con cemento, ¿no? Pues con cemento. O bueno, sí, cemento. Tenemos la base hidráulica. Tenemos la subbase. Esta es la subrasante compactada, pues que queda muy bien con nuestra normativa. Y el terreno natural. Y bueno, hasta arriba de la superficie puede o no llevar un... Pues que le llaman riego de liga luego aquí en México, según yo, pero pues es el sellador. Es un sellador de emulsión asfáltica con agua que aumenta la resistencia, bueno, aumenta la tracción. Y puede o no llevar grava, bueno, aquí le llaman gravilla, pero pues vamos a poner que un elemento granular. Entonces el sellador es emulsión asfáltica, puede o no llevar el elemento granular. Obviamente pues también esta disminuye la permeabilidad de la carpeta. Y entre capas de pavimento, por ejemplo en la carpeta asfáltica y la base asfáltica, pues también es importante poner un riego tipo TAC, o bueno, también es una emulsión asfáltica. Que no penetra, nada más es para unir las dos, para unir las dos capas de asfalto a fin de cuentas. Esta es más densa, tal vez esa sea la diferencia. Esta es más densa, su granulometría es distinta. Esta capa realmente es para no aumentar este espesor. O sea, cuando ponemos una base ya modificada, más bien es para no gastar tanto en esta capa de arriba, porque si no quedaría bien grande, ¿no? Y bien cara. Y bueno, el riego o la emulsión asfáltica, el prime sí entra un poquito, ¿no? En la parte superficial de la base, pero también su función pues es la unión, ¿no? La unión entre las dos capas. Entonces aquí se hace estas emulsiones. Su finalidad pues es el contacto, ¿no? Realizar como una superficie de contacto donde se genere la unión intercapas. Entonces, bueno, esta está padre porque pues ya trae esto también. Y bueno, esta la tengo que borrar. Okay. Entonces es la sección flexible y la sección rígida. Entonces ahora, bueno, todavía queda algo de clase. Quiero saber si hasta el momento hay alguna duda, comentario. Dudas pueden ser de lo que he expuesto, dudas que ustedes tengan
o incluso comentarios, pero luego también algunos pues quieren comentar, ¿no? Vivencias o experiencias, entonces, obviamente relacionadas con las obras, ¿no? Ahorita la situación sentimental no es muy de nuestro interés, pero sin duda si alguien quiere comentar alguna experiencia relacionada, pues es el momento adecuado. Igual si tienen dudas o preguntas o solicitudes, también acepto solicitudes. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por el momento no, profe. Todo bien, profe. Yo sí tengo una, profe. Adelante, Paolo. Mencionaba de que entre capas se utiliza algún cierto, algún tipo de riego como es el de liga para asfalto, entre la subrasante y la subbase lleva una y luego entre subbase y base lleva otra y así. Pues más bien entre capas ya asfálticas y capas granulares. Por eso yo comentaba que en la literatura de otros países se habla de unbounded y bounded materials. Entonces, en unbounded, aquí tenemos pues materiales más bien granulares, base, subbase, subrasante. Y bounded, pues tenemos ya la base asfáltica y pues sí, la carpeta asfáltica o la superficie de rodadura de concreto asfáltico. Entonces, más bien es para la unión entre materiales unbonded, o sea, no unidos, y materiales unidos, pero también entre cada capa de material asfáltico, pues, porque a veces no terminas el tirado de la carpeta en el mismo día, o bueno, más bien depende del proyecto en específico, pero puede ser que se manejen pues distintos frentes y que no siempre se esté concluyendo todo el espesor que tenemos, digamos, pues sí, el superficial de carpeta asfáltica, pues. O sea, cuando tenemos ya los materiales asfálticos, cada capa que vamos tirando, sin duda tendríamos que realizar la aspersión de estas emulsiones asfálticas pues sí, por spray, la aspersión, para la unión entre estas carpetas y pues en general con la carpeta pues de la base. Generalmente, siempre va a ser nada más entre las bounded y las unbounded y dependiendo del proyecto, pues ya habrá que tomar diferentes. Sí, y no olvides que entre tus capas de pavimento, imagínate que tienes un espesor bien considerable de base asfáltica, entonces no lo vas no lo vas a lograr en una sola, digamos en un solo tiro y compactación. Entonces vas a ir por etapas, vas a ir obviamente pues subiendo en el espesor, ¿no? Hasta llegar a la rasante de proyecto. Entonces, conforme vas llegando a la rasante de proyecto de tus materiales asfálticos, pues vas uniendo con esta emulsión asfáltica cada una de las capas. Sí, yo no he visto que se ponga, por ejemplo, entre la subrasante y la subbase, no le encontraría una una, una aplicación útil, porque la unión entre la subbase y la subrasante pues es material granular, entonces se da una unión muy buena también pues por la fricción entre la compactación. Sin embargo, ya entre un material, por ejemplo el concreto asfáltico y un material granular, pues seguramente su coeficiente de fricción o sea, ambos materiales tienen superficies friccionantes distintas. Entonces ahí yo sí creo que es por eso que es muy importante poner
esta capa de transición que sería la pequeña película de emulsión asfáltica con la capa superficial pues sería de la base, ¿no? Entonces más bien es la utilización para la unión entre estas capas, entre la capa superficial que podría ser la base y a lo mejor una ya carpeta de concreto asfáltico o bien la base asfáltica. A fin de cuentas, la base asfáltica es como que abaratar una carpeta asfáltica. Y bueno, pues espero que haya quedado la duda resuelta, Paulo. Y si hay alguna otra duda, también es el momento. Profe. Ok, no muy bien quién habló, pero adelante. En la base hidráulica, la prueba que se hace de compactación, ¿qué porcentaje debe de tener? Muy buena pregunta porque, bueno, se supone que ahorita lo vamos a ver. Y aquí la respuesta sería, según yo, es el 100% de compactación. Pero ahorita vamos a ver qué dice la normativa. ¿Qué dice la normativa al respecto para la base de compactación, la base hidráulica? Pero pues según yo está en el 100%. Pero bueno, vamos a continuar con la clase y vamos a responder poco a poco la pregunta de Oscar. Porque el tema es... ¿qué pasó? El tema es calidad y pruebas, entonces pues sí, vamos a ver esto que nos acaba de preguntar. Vamos a ver cuál es la calidad. Entonces, para responder su pregunta, vamos a comenzar inmediatamente con base hidráulica. Entonces, aquí, como había comentado en la clase pasada, e incluso esta, a nosotros nos va a regir para vías, para carreteras, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, dentro de la normativa, tenemos distintos libros. Déjenlo cierro. Tenemos un libro que es la introducción, un libro de legislación, un libro de proyecto, un libro de construcción, conservación, operación, y nos vamos a saltar, o bueno, los que nos interesan a nosotros, justo en este momento, pues es el control y aseguramiento de calidad. Nos interesa este libro y nos interesan las características de los materiales. Entonces la página, pues les decía que yo entro siempre con normas IMT. Pueden también googlear normas SCT y les dará esta página. Entonces veamos. En control y aseguramiento de calidad tenemos dos libros. Uno que responde a el procedimiento de control de calidad y el otro al aseguramiento de calidad. Esto yo les recomiendo que los vean. Digamos que ya son temas más avanzados. Pues es control estadístico a fin de cuentas. Es control estadístico de calidad. Entonces aquí tienen que ver tablas de números aleatorios, desviaciones estándar. Aquí es el sigma de desviación estándar, no el de esfuerzo efectivo, para los apasionados de la mecánica o de pues sí, de sólidos, ¿no? Aquí, bueno, de esfuerzo efectivo si estamos hablando de suelos, o aquí esfuerzos a los que les gustan los sólidos. Aquí más bien es la desviación estándar, ¿no? Y otro libro que es en el que nos vamos a meter más bien en estos otros dos libros nos vamos a meter más. Digamos que aquí vienen los procedimientos que ustedes tendrían que realizar para control estadístico. Y lo que acaba de preguntar su compañero es aquí, características de los materiales. Y está este otro libro que nos interesa, métodos de muestreo y prueba de materiales. Recordemos que eso dice el capítulo calidad y pruebas. Entonces con esto de la SCT nos damos por bien servido. Con las normas SCT vemos la calidad y las pruebas. Entonces vamos a ver lo que acaba de preguntar su compañero. El compañero preguntó cuál es el porcentaje de compactación de una base hidráulica. Y yo no le quise responder, pero según yo, como les decía, es importante las características físico-químicas, no necesariamente químicas en todos los casos. Si hablamos de cemento, seguramente sí. Pero también es muy importante
las acciones y cargas. Entonces, el porcentaje yo sé que es el 100%, pero en una base hidráulica vamos a definir si tenemos niveles de tránsito mayores a, no recuerdo si es a las 6, SALS, o menores, pero ahorita lo vamos a ver. Mejor lo voy a definir así. Digamos, tránsito ligero y tránsito pesado. ¿Ok? Entonces, aquí van a involucrar las acciones y cargas, no solo las características. Pero vamos a ver. Entonces, yo me voy a características de los materiales. En características de los materiales vienen las especificaciones para los materiales que yo estoy investigando, que yo requiero. De pavimentos, pues. Entonces, fíjense, materiales para terracerías. Terraplén, subyacente, subrasante y materiales mejorados. Entonces aquí sí se cumple lo que yo les decía, que tenemos la línea de subrasante, tenemos la línea de la subrasante, y lo que esté para abajo son terracerías, y lo que esté para arriba es la estructura del pavimento. Entonces la normativa de la SCT sigue como que esta filosofía. Entonces el compañero preguntó, base hidráulica, no lo vamos a encontrar en materiales para terracerías. Entonces vámonos a materiales para pavimentos. Y nos vamos a materiales para subbases y bases, materiales para bases hidráulicas. Vamos a ver lo que nos acaba de preguntar el compañero. Descargar. ¿Y saben qué? Vamos haciéndolo de una vez. Aquí va a estar siguiente. No, espera más. Entonces vamos a poner aquí que es la... Vamos a ponerle superficie de rodadura. Entonces en la superficie de rodadura o rodamiento, no sé qué palabra esté más adecuada. Ya sentí que rodadura está mal, pero yo creo que no. Vamos a dejarle así, capaz que este está más. Pues aquí ya puede ser concreto asfáltico o bien concreto hidráulico, ¿no? Tenemos la base hidráulica, tenemos la subbase, tenemos la subrasante. Hay una cosa que yo no entiendo que se llama subyacente, pero pues según yo es lo mismo, o sea, no le encuentro diferencia. Yo no he visto un reporte que sí diga, uy, no, las propiedades mecánicas son muy distintas. Entonces vamos a pasarnos de subrasante a terraplén, que es como le llama, que sería como el subgrade también de, sí, como la subrasante del ashto tratado, pues, un poquito. Entonces esta es una estructura de pavimento. Si se fijan, aquí tenemos la estructura de pavimento, es una estructura multicapa. Y pues ahorita ya andamos por acá, ¿no? Vamos a ver, base hidráulica. Entonces aquí la normativa, esta es la normativa, es el libro, característica de los materiales. Parte, materiales para pavimentos, materiales para subbases y bases hidráulicas. Aquí en capítulo es lo que nos interesa. Es muy padre estudiar también a veces a través de las normativas porque ya nos dan definición de conceptos. Entonces nos definen conceptos. A veces yo no sé qué es. No sé, ahorita se me viene a la mente que no me acordaba hace poco que era un céspol. Entonces, pues aquí ya sé que es una base hidráulica, que es un material cribado. La normativa nos ayuda a entender lo de atrás, el background. Y después seguimos. Y mira, aquí ya viene algo importante que me preguntó su compañero. Bueno, no me lo preguntó él, pero yo ya estoy viendo que yo ya tengo un requisito de granulometría para la base hidráulica. Entonces la base hidráulica ya me tiene un requisito de granulometría. O sea, mi porcentaje que pasa contra mi tamaños, ya me dice él que tiene que cumplir esto. O sea, yo voy a tener unas zonas
estas zonas ya están bien delimitadas. Entonces son zonas delimitadas de granulometría. Entonces yo tengo que ver que la base hidráulica que voy a utilizar, su curva granulométrica, esté dentro de estas zonas. Si mi curva granulométrica cae aquí, no pasa, no pasa. A veces no entiende el contratista. Entonces le dice, no señor. ¿Qué más? ¿Qué más me pide? A ver, vamos a ver la base hidráulica. Ah, vean, aquí está la zona. Entonces mi base pues, tiene que quedar por alguna zona de aquí, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan cerrados. ¿Qué tal que queda por aquí, no? Pues a lo mejor le decimos al contratista, oye, pues ¿qué te parece que haces una mezcla y agregas un poco más de arena y finos y pues luego, no sé. Más bien finos no, porque si se fijan el porcentaje de finos debe estar entre el 0 y 10. Entonces a lo mejor lo que ustedes dicen es, oye, pues tiene mucho del 20. Pues sí, no sé, agrégale tamaños menores. Y ya le agregan tamaños menores y ya van viendo cómo van modificándose. El chiste es que tiene que quedar aquí adentro para que sea base hidráulica. Y ahora sí, ya después de tanto, le vamos a responder al compañero. La base hidráulica tiene que tener un grado de compactación mínimo del 100%. Y bueno, aquí dice que debe ser determinado por el procedimiento de prueba Proctor estándar que corresponde a la cláusula C de esta norma. Entonces, no me acuerdo ahorita muy bien cómo, pues es Proctor modificado según yo la base. Pero también debe tener un porcentaje de partículas lajeadas máximas. O sea, no queremos azucaritas, no queremos que nuestra grava, nuestra base hidráulica, tenga tantas azucaritas, ¿no? Porque pues no tiene que tener partículas lajeadas tantas, tiene que tener un máximo de 40. Igual no queremos espaguetis, ¿no? Queremos elementos granulares, queremos granos pues chidos, no cualquier cosa. Entonces tenemos que medir el porcentaje de partículas alargadas. Y luego está esta prueba que pues, está, a mí yo no le entiendo mucho esta prueba, no sé qué onda. Pero pues está la prueba del desgaste de Los Ángeles. Entonces echamos en un... A ver, déjenme ver si la encuentro así bien rápido. Entonces esa prueba pues rompe la grava. A ver, desgaste de Los Ángeles. Entonces, bueno, no sé qué tanto hayan visto ustedes del laboratorio, pero pues esto lo voy a hacer también para que vayan identificando el equipo, ¿no? Entonces este es el equipo del desgaste de Los Ángeles. Es este cilindro que está dando revoluciones continuas, está dando vueltas. Adentro tienen unas bolas de acero y echan la grava. Entonces ustedes ya ven cuántas se pulverizan. No sé, se me hace una prueba súper empírica. A lo mejor yo soy el ignorante, seguramente yo soy bastante ignorante. Pero bueno, esta prueba pues sigue pidiendo. Entonces aquí se echan y se empieza a dar revoluciones y se van pulverizando. Entonces si se fijan, esto también ya nos va definiendo el programa de pruebas. Porque si yo requiero un grado de compactación, yo requiero saber entonces cuál es su compactación Proctor, ¿no? ¿Y qué me refiero? Pues a los parámetros de gamma D máximo, que es peso específico seco máximo, y al parámetro de W óptima, ¿no? Que es contenido de agua óptimo. Acuérdense, tenemos la curva Proctor, aquí tenemos gamma D, aquí tenemos W. Conforme va aumentando la humedad de la muestra, va teniendo estados de compactación bajo un mismo nivel de energía, va incrementando su compactación hasta llegar a algo que consideramos como el pico, ¿no? La densidad máxima y su contenido de agua óptimo, su W óptimo. Entonces, ¿qué pasa en el momento que nosotros seguimos agregando agua? Pues vamos obteniendo densidades menores. Es más agua, entonces más porcentaje de agua, es menos rígido, pues obviamente al tener más agua disminuye el volumen de material sólido, ¿no? Y también ustedes saben que el incrementar el contenido de agua de un suelo, pues disminuye su capacidad de carga, ¿no? Disminuye su resistencia. Entonces son muchas cosas por las cuales tenemos que tener estos parámetros de compactación. Entonces en su programa de pruebas,
pues vámonos al otro. Entonces aquí en pruebas, pues ya vimos que es un Proctor modificado para obtener gamma D máximo y W óptima. Ya vimos que nos pide un desgaste de los ángeles. Bueno, yo estoy hablando de Proctor, estoy dando por hecho que todo el mundo sabe que es Proctor estándar. Entonces vamos a ver los elementos de Proctor, compactación Proctor. Vamos a ver Proctor estándar. Entonces pues es un cilindro y es un pisón. Este pisón tiene una masa y una altura de caída bien definidas, una H-fold, y obviamente esto se traduce en una energía específica. Y ahora acá tenemos el modificado, este es Proctor estándar. No, sí estaba bien, ¿no? ¿Qué puse aquí? A ver, bueno, no sé. A ver, entonces este es Proctor estándar, STD. Y aquí está Proctor modificado. Entonces aquí tenemos de nuevo una altura de caída diferente que es mayor a esta. Tenemos obviamente más acero. Entonces tenemos más peso. Y esto se ve reflejado en una energía de compactación distinta. Entonces la energía de Proctor STD es menor a la energía de Proctor modificado. ¿Y cómo es el procedimiento de prueba? Pues son 3 levantadas de suelo para Proctor estándar que se van compactando con el pisón, son 25 golpes, se termina una capa, se escarifica, se pone la siguiente capa, otra vez 25 golpes, suministrados de manera en espiral, y cada capa se escarifica y se pone la tercera capa, se vuelve a dar la compactación con los 25 golpes, y se enrasa a esta altura del molde. Y bueno, se revisa que lo que haya sobresalido pues, también esté dentro de ciertos estándares. Es toda una prueba. Esta prueba tiene su propia normativa. Por eso que en control de calidad tenemos que estar siguiendo pues normativas de calidad. Para Proctor modificado son 5 capas, son 56 golpes. Entonces el gamma D máximo de este es mucho mayor que el gamma D de acá porque son más golpes con una masa mayor, o sea, es una energía mayor. Entonces esto es Proctor modificado y Proctor estándar. Son pruebas de compactación. ¿Qué más nos pide la norma? Valor soporte de California. Igual, el valor soporte de California es pues es como el cilindro de Proctor modificado, con la diferencia de que tiene unos pesos y se compacta el suelo aquí, se compacta el material, se mete a saturación y bueno, es una prueba también bien complicada, pero aquí el material ya compactado se somete a una penetración por un vástago. Entonces esta penetración estamos midiendo la carga en kilonewtons puede ser, y también estamos midiendo la deformación. Entonces estamos midiendo la deformación que se está penetrando. Y esto lo relacionamos con un valor de BRS patrón que está asociado a la resistencia de un balasto. Entonces el balasto son esas rocotas que se ponen en las vías férreas. Entonces estamos hablando de digamos como de un pedraplén, a fin de cuentas es un balasto que carga las vías férreas. Entonces ustedes imagínense, para que cargue las vías, pues un tren, una locomotora, pues este material tiene que tener una resistencia increíble que se da por la fricción y el contacto intergranular de las rocas. Entonces digamos que esto es como que, no sé, el valor más pues es el valor mayor que se puede obtener, que se podría obtener bajo esta prueba, y en función de la resistencia del balasto obtenemos valor de soporte de California de las distintas capas del pavimento. Entonces para el CBR lo teníamos, si no me equivoco, aquí, no, este es un Marshall,
Entonces es un marco de carga y un vástago. Bueno, también es una moto muy padre de Yamaha o Suzuki. Pero también es una prueba de suelos. Entonces es el marco de carga. Tenemos el marco de carga. Aquí se está realizando, se está elevando el plato de carga para que se genere la penetración. Entonces, como este se está elevando, el suelo que está aquí compactado está siendo penetrado por este vástago de aquí. Entonces aquí tenemos un micrómetro que mide cuál ha sido la deformación o a fin de cuentas la penetración. Y aquí tenemos el anillo de carga, el transductor, que nos va diciendo cuál es la carga que está siendo aplicada en la penetración. Entonces esta es un marco de carga de CBR. Entonces para una base hidráulica pues también requerimos de realizar pruebas de valor de soporte de California, CBR, que es California porque lo desarrolló el Departamento de Transporte de California. Bearing, que es de carga, y ratio, que es relación. O sea, es una relación de nuestro material con el balasto. Entonces, por eso es California Bearing Ratio, relación de valor de soporte de California en español, que la traducción pues podría ser relación de soporte de California, ¿no? ¿Qué más requerimos para una base hidráulica como control de calidad que debe tener el material? Equivalente de arena, mínimo. Esta prueba no me voy a detener, ya ni se usa en muchas partes del mundo. Aquí la seguimos usando. Está súper empírica, la verdad. Pero pues requiere el laboratorio de control hacer un equivalente de arena, porque lo indica la normativa. Índice plástico, límite líquido. Entonces requiero realizar límites de Atterberg o límites de consistencia. Entonces vamos a dejarlo como límites de consistencia. Entonces realizo la prueba del límite líquido con ayuda de la copa de Casagrande o el con inglés. Y realizo la prueba del límite plástico o los churritos. Tengo límite líquido, le quito el límite plástico y tengo, ¿qué tengo? Acuérdense, el índice plástico, el Plastic Index. Entonces, me pide límite líquido máximo 25 y índice plástico máximo de 6. Entonces ya les dije, para sacar el índice plástico también requerimos de límite plástico. Esta prueba yo esperaría que todos la conocieran. Para la copa de Casagrande, pues es esta copita que ahorita les voy a enseñar. No. Entonces esta es la clásica, la tradicional copa de Casagrande. En esta se va poniendo suelo con distintos grados de contenidos de humedad. Se va poniendo aquí una plastita de suelo húmedo. Se le realiza una ranura. Entonces aquí se pone el suelo. Se ranura. Y se empieza a girar la manivela. Hay unos que ya tienen su copa automatizada. Y entonces gira la manivela. Y la copa comienza a generar un golpeteo, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces está de arriba hacia abajo. Está pegándose muchas veces. Entonces se levanta, se pega, se levanta, se pega. Hasta que se cierra la abertura. Me parece que es media pulgada. Pues les digo, esto es muy específico. Uno tiene que tener, en el momento que está realizando la prueba, tiene que tener la norma al lado para revisar todas estas cuestiones. Que media pulgada, que 1 centímetro, que una tolerancia de 3 milímetros. Todas estas cuestiones que yo no me sé de memoria están en las normas
Entonces el laboratorista tiene que estarla realizando con la norma al lado. También está el cono inglés, que es una prueba en la cual se tienen resultados más precisos. A ver si me sale porque... Pues aquí más o menos se ve, este es el cono inglés. Entonces aquí también, aquí se realiza una penetración en el cono inglés. Aquí adentro tenemos suelo, tenemos aquí lleno de suelo. Se realiza la penetración con el cono inglés y bueno, también se obtiene de aquí un límite líquido. Y la prueba del límite plástico se hace en churritos. Entonces se hacen churritos con la mano y está también bastante empírica esta prueba. Y en el momento que los churritos logran un diámetro de 3 milímetros y cuando tienen estos 3 milímetros empiezan a agrietarse, pues ahí tenemos el límite líquido, ¿no? Entonces se hace una bolita primero y esta bolita se va amasando contra una superficie hasta que se logra el churrito. Cuando se resquebreja a los 3 milímetros, si no me equivoco, tenemos el límite plástico. Y bueno, estos son dos procedimientos para lo que nos pide la base hidráulica. Y como yo les decía, aquí también la base hidráulica depende del porcentaje de tránsito, con menor a 1 millón de ejes equivalentes o mayor a 1 millón de, bueno, no, 10 a la 6, sí, 1 millón, ¿no? A ver si no me quemo con esa. Pero bueno, partículas alargadas y partículas lajeadas, esas faltaron. Entonces eso también tendría que ir en el programa de pruebas. Partículas lajeadas y partículas alargadas. Entonces vamos a ver. Proctor 1, desgaste de Los Ángeles 2, CBR 3, equivalente de arena 4, límite líquido 5, límite plástico 6, partículas lajeadas 7, partículas alargadas 8 y granulometría, porque tenemos que cumplir esta granulometría. Entonces, el programa de prueba, si no me equivoco o se me escapó algo, para una base hidráulica involucra todo esto: la calidad de una base hidráulica, pues involucra esto, ¿no? Su calidad, realizar todas estas pruebas y obviamente que estén, que cumplan estos parámetros de aquí.